Saludos a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales de Metro Puerto Rico. Bienvenidos a esta nueva edición y hoy tendremos para ustedes un especial del Día de la Madre. Para esto tenemos con nosotros un grupo de mujeres que se ha dedicado entre toda esta pandemia a cambiar su rutina para poder dedicarse a la crianza de sus hijos en medio de una época que por supuesto es nueva para todos nosotros. Vamos a hablar sobre los retos, las enseñanzas que ha dejado la crianza en tiempos de la pandemia y todo lo que desde su perspectiva pueden aportar a esa labor de madre. Así que desde diferentes puntos de la isla le quiero dar la bienvenida a Cristal Laracuente, a Rosedelis Franco Colón, a María Schoenhofer Gallardo y a Liam Rodríguez. Gracias a las cuatro por estar aquí con nosotros. Gracias por tenernos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes. Y quisiera empezar entonces precisamente con ese tema de cuáles han sido esos retos en la crianza que ustedes han encontrado, por supuesto desde su situación individual, que han identificado que surgieron a raíz de la pandemia. Y podemos empezar con Rosedelis. Ella tiene 4 hijos y durante este tiempo de pandemia tuvo que hacer una pausa a su emprendimiento, que es un pequeño negocio de artículos personalizados para poder atender a sus 4 hijos y a sus necesidades y por supuesto, la educación a distancia. Así que, Rosedelis, cuéntanos un poco más sobre esta decisión de poner en pausa tu negocio y los retos que has encontrado. Saludos a Salomé, saludos a las mamás y a todo el público que nos está viendo en este momento. Como bien dijo Salomé, mi nombre es Rosedelis, tengo 4 niños entre las edades de 9 a 4 años. De estos 4 niños, 3 están tomando clases virtuales. Esto de las clases virtuales lo estamos trabajando desde enero, a diferencia de otras mamás que lo están trabajando desde que comenzó la pandemia, porque soy residente de Ponce y nos ha tomado las clases virtuales desde los terremotos. Wow. El reto más grande en la crianza de mis hijos en este proceso es que estén creciendo saludablemente emocionalmente saludables, perdón. No es fácil todo este proceso, mantenernos en casa. A mis niños les encanta el bonding con sus maestros, con sus compañeros, y el tener que educarlos aquí en la casa, pues no ha sido nada fácil, pero tampoco imposible. Yo tengo un pequeño negocio de trabajar artículos personalizados y tuve que hacer una pausa en mi negocio para poder atender las diferentes necesidades de mis chicos. Entiéndase no solo lo virtual, el tiempo que demandan para entretenerlos, para que estén, como dije anteriormente, emocionalmente saludables, porque estar encerrados en la casa es bastante complejo. Sí, definitivamente. Y pues en mi negocio yo pues me tomaba el tiempo que ellos estaban en la escuela para poder trabajar con ellos, para no desatenderlos. Y obviamente con tenerlos todo el tiempo aquí en la casa, pues tuve que frenar, hacer una pausa, no darle por terminado, ¿verdad? Porque pienso que cuando todo esto acabe, como ellos dicen, voy a poder volver a tener la oportunidad de recuperar mi negocio y poder emprender nuevamente como lo pude lograr en algún momento. Claro. Y quisiera entonces irme al otro lado. Cristal, tú tienes una niña de 7 años y un niño de 6 años que hasta hace poco estudiaban en diferentes escuelas, pero ahora estudian en la misma, pero trabajas fuera de casa y debes ir a la oficina, ir al canal, ir a la emisora. Cuéntanos de tu experiencia y de cómo se comunican tal vez ellos sobre estas situaciones. Mira, si estando en la normalidad es un reto, el reto es más grande cuando tu rutina cambia por completo. Y con esto de la pandemia, como bien mencionas, yo tengo a Lara Francisco. Lara estaba en una escuela en el área de Guaynabo, tenía a Francisco en otra escuela en San Juan. Nosotros comenzamos con esto de lo virtual tan pronto se da el primer lockdown, que fue como en marzo del año pasado. Y a mí todo se me volvió como un desastre porque mi trabajo requiere que yo esté presencial. Ha sido un reto muy grande ajustar los tiempos, poder cumplir con las responsabilidades que tengo en mi trabajo, pero también con las responsabilidades que ellos tienen en las escuelas. Porque pues usualmente uno delega lo que es la educación en las escuelas y da un seguimiento en el hogar, pero aquí las cosas cambian por completo porque entonces es mamá
quien se convierte básicamente en la nueva maestra del estudiante. A esto se suman las responsabilidades que hay dentro del hogar, o sea, que uno no para. Ha sido difícil, no te puedo decir que todo ha sido color de rosa, ha sido bien difícil, bien cuesta arriba poder ajustarnos, porque ellos están acostumbrados a una rutina, son niños, no entienden lo que está pasando, y entonces esa rutina se trastoca de sobremanera, porque ellos tienen entonces que acoplarse al tiempo que yo puedo. Además de esto, en cuanto a educación, tengo que traer que a pesar de la responsabilidad que uno pueda tener como madre en el hogar, siempre hay un rezago, porque hay una persona experta que se llama el maestro para enseñarlos a ellos. Entonces, uno también asume ese reto, esa responsabilidad, y pues la preocupación es mucho mayor. Claro, claro, sí. Y Liam, es también tu caso parecido. Tú también tienes que ir a la oficina a trabajar. Tú tienes 2 niñas gemelas que también están en edad escolar. ¿Qué retos ha traído para ti esa rutina casi impuesta de la pandemia, que al momento parece no dar tregua y que, pues, por supuesto, los niños, como decía Cristal, ellos no lo entienden, pero lo tienen que vivir? Salomé, en mi caso, mis gemelas tienen 4 años, así que están en etapa preescolar. Precisamente esa etapa que es tan importante para que cuando vayan a entrar al kinder, que sabes que también es un reto y que muchas de las mamás que quizás ya estaban haciendo esas plataformas virtuales de kinder, pues era una gran preocupación. En mi caso particular, en el proyecto donde trabajaba anteriormente, precisamente cada vez que decían que una persona daba positivo en algún sitio, pues a mí me tocaba ir allá. Así que mi miedo mayor era contagiarme a mí y a mi familia, porque obviamente no teníamos quizás toda la información que tenemos hoy día. Y además a eso le sumamos que tuvimos la cobertura de lo que vienen siendo las elecciones. Durante todo ese tiempo estuvimos en la calle trabajando muchas cosas y mi miedo mayor era ese. Con relación a las nenas, yo agraciadamente durante el periodo que ya se pudo abrir los cuidos, pues yo tuve la oportunidad rápidamente de ingresarlas nuevamente y que ellas utilizaran el servicio presencial. Agraciadamente para mí, las familias que estuvimos, el proceso fue uno muy seguro, yo me sentí con mucha confianza. Casi todos los que estábamos utilizando el servicio era porque o trabajábamos presencial o eran enfermeras o eran doctores o eran militares que estaban precisamente en esa línea que teníamos que estar presentes. Y aunque fue muy difícil y todavía lo sigue siendo, porque ellas todo el tiempo me preguntan, mamá, ya falta poco para que se acabe el virus, y eso me parte el alma. Yo sé que a todas ustedes les pasa igual. Yo creo que nos ha enseñado a todos a ser un poquito más resilientes y empáticos los unos con los otros, con las responsabilidades tanto dentro de la casa como fuera. Claro, y con eso quiero pasar entonces a María. Tú tienes también 2 hijos pequeños y además de contarnos tu experiencia, quisiera también que hablaras sobre el movimiento Abran las Escuelas, del que has sido muy vocal, para entonces continuar por ahí con el tema de educación a distancia. Claro que sí. Pues hola, las admiro muchísimo a las 3 y a todas esas madres trabajadoras. Yo pues sí tenía unos proyectos para comenzar ahora que mis 2 hijos iban a estar presencial en la escuela, porque tengo un niño de 2 años y medio al que ahora está en cuido, pero hasta ahora lo estuve cuidando en casa. Entonces, yo soy maestra de profesión, pero desde que tuve mi primer bebé, pues no ejerzo como maestra, pues por razones económicas obvias, ¿verdad? No, para pagarle a alguien que me cuida a mi hijo, pues prefiero hacerlo yo. No tengo un sistema de apoyo que pueda contar con ellos todos los días, porque mis suegros trabajan, mis padres también, o sea que realmente tendría que acudir a un centro de cuidado. Entonces yo decidí, ¿verdad? Optamos en casa, pues yo tomar ese rol. Ahora que ya el chiquito estaba en cuidado y todo estaba fluyendo antes de la pandemia, pues sí tenía unos proyectos en mente, el cual he tenido que, ¿verdad?, dejar en pausa. No los llegué a comenzar, pero están ahí. Entonces, el niño de 6 años ahora, pues sí le tomó la pandemia en marzo de prekinder. Todo cerró, obviamente por orden ejecutiva y por casi orden mundial del planeta entero, pero ya entonces cuando comienza su kinder, pues es virtual y ese verano no puedo negar que fue un verano de mucha ansiedad para mí. Quizás me puse unas presiones adicionales por el mero hecho que soy maestra y pues sí consideré hacer el homeschooling. Dije, bueno, pues yo lo puedo hacer, ¿por qué no? ¿Para qué estar pagando un colegio, una escuela? Pero a la misma vez desistí, luego de que compré currículos y todo, desistí por la parte social, aunque obviamente a través de una pantalla, pero entendí que quizás iba a ser
positivo para mi hijo, pues ver a otros niños de su edad en la pantalla, quizás escucharlos interactuar con la maestra, y por esa razón, y pensando que jamás, ¿verdad?, iba a durar tanto, pues dije, lo pongo en la escuela y ya cuando regrese en presencial, pues ya conoce a sus compañeritos y ya está adaptado. Pues así se fue el año del kinder completo de mi hijo. El de preescolar, no lo pusimos presencial tan pronto dieron el permiso de abrir cuidos, pues al igual que Liam, creo que mencionaba, porque mi esposo sí es médico, y como se desconocían muchas cosas y yo entendía que él era una persona que podía traer el virus a casa más fácilmente, pues lo dejamos en casa para evitar, ¿verdad?, contagiar a otros niños en el cuido. Ya cuando, a medida que se supo más, a medida que pues mi esposo se sentía más seguro con todo lo que estaba sucediendo dentro, ¿verdad?, de la realidad, pues optamos por ponerlo presencial, porque a mí me estaba afectando mucho el rendimiento académico del de kinder, porque no lo podía atender teniendo al de 2 años y medio en casa. Requería de mi atención total, y pues la realidad es que dejaba el de kinder bastante solo, lo que hacía bien eran llantos, mucha ansiedad, lo cual pues ayudó a tener al de 2 y medio en cuidado. Luego de un año en kinder, pues sí puedo decir que con todas las herramientas que yo tengo, ¿verdad?, que quizás otros padres no tienen, no soy psicóloga, pero sí tengo una pequeña preparación o básica preparación en desarrollo del niño, sí he podido notar unos cambios en el comportamiento y la personalidad de mi hijo, y pues a raíz de esa preocupación y de verdad, en vista de que aquí han sido bastante muy cautelosos, por así decirlo, con la reapertura escolar, esa es la posición, ¿verdad?, por prevenir que se contagien los niños. Pues sí hubo un poquito de molestia en mí, como ver que todo el país estaba abriendo, todos los otros sectores estaban abriendo y que la educación no era prioridad. Obviamente, pues yo soy educadora, así que para mí eso es la prioridad mayor. Además de que, pues, escucho historias como las de ustedes y aunque mucha gente dice, ay, lo que quieren es que los niños vayan a la escuela para cuidarlos, pues sí, como dijo un compañero de los medios de ustedes, no voy a mencionar el nombre, para que sepan, la escuela se inventó cuando la industrialización, porque los padres necesitaban ir a sus centros de trabajo, y además de para que sus hijos pudieran recibir una educación formal, también necesitaban poder, ¿verdad?, ir los papás a los trabajos cuando se hicieron las leyes de no explotación infantil y todas estas cosas. O sea que realmente sí, la escuela es un sistema de apoyo tanto para el niño, es, ¿verdad?, global, porque no es solo ir a aprender materias o a sumar o a restar ¿verdad?, la enseñanza académica como tal, sino que hay un sistema completo, están sus pares, se dan interacciones entre los niños que son bien importantes para su desarrollo como personitas, están los maestros, están los psicólogos escolares, hay un equipo multidisciplinario que se encarga de que ese niño pues crezca y se desarrolle plenamente. En el hogar, pues no, hemos dado el máximo, pero vemos unas carencias, ¿verdad? Y hay personas que no tienen las herramientas, hay niños que están con sus abuelos, con sus vecinos, y ya hay abuelitos que nos han dicho, mira, yo no puedo más, ya el nene se me está poniendo un poquito violento, no quiere conectarse, o sea, vemos unos patrones de comportamiento que nos preocupan, y a raíz de esas preocupaciones sale, ¿verdad? O comenzamos este movimiento que se formó de manera orgánica, simplemente fuimos algunas personas que nos quejamos en las redes sociales, y una persona que yo conozco me dice, mira, ¿por qué no hacemos algo? No podemos dejarlo en una queja al aire, en un social media que no va a pasar nada y de qué sirve quejarse por quejarse, vamos a tratar de hacer algo. Y pues así, orgánicamente surge este movimiento, en 24 horas se organizó la primera protesta frente a Fortaleza, pues de ahí, en 3 semanas de mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿verdad? Creo que se ha logrado bastante. Muchas cosas se han visto a la luz pública, otras pues están tras bastidores, pero sí es un movimiento que entiende que ya es hora de que se le dé prioridad a la educación y que se enmiende el protocolo del CDC, ¿verdad? Atemperándose a las recomendaciones del CDC, claro, ya que el protocolo de salud que está utilizando para reapertura escolar está basado en unas recomendaciones de febrero. Ese protocolo ya ha sido enmendado 2 veces, perdóname, las recomendaciones del CDC han sido enmendadas 2 veces, pero el protocolo sigue estando basado en las recomendaciones de febrero, por lo tanto entendemos que está obsoleto, y aunque sí entendemos el punto del gobierno de que las recomendaciones son solo eso, recomendaciones, pero ellos se han dejado llevar por esas recomendaciones desde el principio de la pandemia, y Puerto Rico ha podido salir de todo esto gracias a eso. Así que nos sorprende un poco que se utilicen, ¿verdad?, ¿verdad?, a su conveniencia, por así decirlo, y entendemos que ya la educación
hay que ponerla como prioridad. Sí, lo entiendo. Y Cristal, vi que acordaste en varios puntos con los que María estaba diciendo. ¿Cuál es tu percepción? Tú que tienes nenes un poco más grandes que Liam o que Rosdelis o que María sobre este tema de la educación a distancia y de lo que dice María, enmendar esos protocolos y entonces permitir que los niños puedan regresar. Mira, para mí es importante que este tema el gobierno lo tome como prioridad. La educación es un servicio esencial y ya llevamos muchísimo tiempo con los niños en el hogar y estamos viendo los cambios que se dan constantemente en órdenes ejecutivas. Cuando se anuncia finalmente que las escuelas iban a tener su reapertura de forma parcial a partir del 15 de marzo, yo fui la primera que levanté bandera y me puse bien contenta porque ya mis nenes están en una etapa en donde me preguntan constantemente cuándo vamos a volver a la normalidad. Si antes no podíamos salir y no podíamos ir al supermercado o no podíamos ir a un restaurante y ahora podemos ir, ¿por qué razón yo no puedo regresar a la escuela? Es el cuestionamiento constante que me hace mi hija Lara, que tiene apenas 7 años. Para mí es importante que abran, no tan solo por lo que mencioné en un inicio en cuanto al rezago académicos que están teniendo los estudiantes, porque a pesar de que uno tiene un compromiso como padre en el hogar y quizás tiene maestros comprometidos en las escuelas impartiendo material de forma virtual, eso jamás va a ser igual. Para mí es importante la presencia del estudiante en las escuelas, sino que también para mí es importante por el aspecto emocional, porque ya yo estoy viendo cómo esto, o sea, lo estoy viviendo en carne propia, está afectando a mis hijos. Ellos ya quieren socializar, ver a sus amigos, tener una rutina normal, no un encierro de 24 horas, pues porque pues básicamente están en la casa 24 horas al día. Yo he visto las distintas actividades que ha llevado a cabo este grupo, del cual es parte María, que entiendo se llama Movimiento Abra en las Escuelas, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se plantea. He tenido la oportunidad de conversarlo directamente con el secretario de Salud, porque al trabajar en los medios de comunicación, pues en ocasiones he podido conversarlo con él. Y la realidad, intento entender los planteamientos que traen, pero la información que surge en cuanto a lo que ocurre en las escuelas no es consona con las decisiones que están tomando. No han surgido brotes en las escuelas no son un foco de contagio. Cuando se da la reapertura, que las escuelas estuvieron, algunas escuelas públicas y algunos colegios alrededor de la isla estuvieron abiertos desde el 15 de marzo, entiendo que hasta el 11 o 12 de abril. No estuvieron, ¿verdad, María? Ni un mes fue Como un mes. No, algunas escuelas llegaron a estar el mes, muchas estaban casi en los días, 1 o 2 días que estuvieron presenciales. Pues miren lo que yo hago. Yo tengo a Lara María en un colegio y ese colegio abrió, y no tan solo abrió en su horario regular, abrió con horario extendido. Y a mí me convenía porque yo trabajo todo el día. Liam es testigo de eso y Salomé también, que yo no paro de trabajar. Así que me llevo el nene desde donde lo tengo, que es otra escuela en San Juan, y lo pongo en la escuela de Lara. Y para ellos fue como revivir. Ellos cambiaron en todos los aspectos, su compromiso con la educación era igual, porque ellos no quieren a mamá de maestra. Claro. Lo emocional, ellos eran niños felices. Yo recuerdo un día que salí un momento del trabajo a recogerlos, el cuidador hasta las 6 de la tarde, y yo llegué como a las 5:50 y mi hija me dijo, faltan 10 minutos porque tienes que llegar tan temprano. Entonces ahí es que yo digo, Dios mío, eso es lo que ellos necesitan. Ellos están siendo felices en la escuela. En la escuela los están cuidando bien, los protocolos son excelentes, los están educando mejor, porque obviamente tienen a su maestro, que es un experto bregando con niños. Exacto. Yo, de verdad que este tema a mí, y lo cuestiono y lo seguiré cuestionando. Yo creo que es momento de enfocarnos realmente, que el gobierno se enfoque realmente en trabajar en las áreas en donde se están dando los contagios y que ellos saben dónde son. Ellos saben dónde son y las escuelas obviamente no es. Y entonces, quisiera... aquí es que viene la balanza. Yo escribí una columna el otro día y la publiqué en relación a la reapertura de las escuelas, en donde no podemos poner lo económico por encima de lo que es la educación. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. Se acerca el verano, las clases se acaban muy pronto, las clases se acaban ya en 2 semanas. ¿Qué va a pasar en el verano? Por ejemplo, yo que trabajo en una empresa en donde no permiten entrar niños por lo mismo del COVID. ¿Qué voy a hacer? Claro. No hay campamento, no hay nada. ¿Qué voy a hacer? Brincarlos, a ver quién me los puede cuidar hoy, quién me los puede cuidar mañana. O la opción es dejar de trabajar.
Exacto. Me gustaría añadir a lo que dice Cristal y Claro. lo que estamos hablando. Además de yo, pues, trabajar en los medios de comunicación, mi esposo y yo tenemos un centro de gimnasia artística. Centro que desde el día 1 que pudimos retomar nuestras operaciones, lo abrimos porque así estábamos preparados para hacerlo. Agraciadamente hemos sido, la comunidad de atletas y de padres ha sido sumamente responsable y hemos podido demostrar que los protocolos, en tanto y en cuanto se cumplan y todas las personas cooperen, la realidad es que funcionan. Agraciadamente, las situaciones han sido mínimas a ninguna, y realmente cuando hubo en alguna ocasión quizás algún tipo de susto, por llamarlo de alguna forma, simple y sencillamente se hizo lo que se tenía que hacer y agraciadamente nos dimos cuenta de que fue quizás eso mismo, un susto. Y agraciadamente nuestra comunidad se ha mantenido saludable y alerta en todas las ocasiones. ¿Qué nos enseña esto? Que si precisamente si podemos ir a hacer compra en el supermercado, quizás si podemos ir a hacer otro tipo de cosas, muy posiblemente si somos lo suficientemente responsables como comunidad y uno sabe dónde uno se mete, uno sabe quiénes son el tipo también de personas de esa comunidad, si son responsables o no responsables, uno como papá siempre va a hacer lo mayor para cuidar a nuestra familia y a los de nosotros. También tenemos otras herramientas. Ya vemos que están abriéndose la oportunidad de las vacunaciones, vemos también de edades más pequeñas, y yo creo que la conversación se debe dar, porque no es que ahora mismo mis niñas que están en un formato presencial, porque agraciadamente así las he podido tener, ellas toman sus clases de gimnasia, su ballet, su terapia del habla, su cuido preescolar, porque también cogen sus clases, todo es presencial, desde julio del año pasado. Agraciadamente no hemos tenido ni un susto, y ha sido pues precisamente porque nos hemos todos cuidado mucho, pero ¿qué nos enseña? Que ahora mismo mis niñas que se supone que están aplicando para poder entrar en una escuela como tal, a un kinder, ahora mismo ellas dicen, mamá, voy para la escuela grande, y yo tengo un miedo horrible de tener que decirle, mami, te toca frente a una computadora. Claro. Porque ellas no entienden. Y ellas, yo siento que a diferencia quizás de Cristal o de María o de Rose, que han tenido que vivir esa experiencia ya virtual, como mis niñas no la han vivido, yo tendría como un choque tardío porque ellas no están acostumbradas a una pantalla. Porque pues por las razones que sean, pues mi familia y yo pues entendíamos de que queríamos hacerlo de esa forma y agraciadamente pues no hemos tenido complicaciones. Pero ¿y si ahora ellas tendrían que exponerse a eso? A mí me dolería mucho porque ellas no lo van a entender. Ellas ven el teléfono y la computadora quizás para ver los muñequitos y el YouTube. Para ellas eso es ocio, no es trabajo. Y entonces, ¿cómo explicarle? En mi caso, pues ya ustedes todas pasaron por eso. Para mí sería entonces un nuevo reto. Claro, y Rose Delis, quiero también tener tu punto de vista sobre esto, porque tú tienes 4 hijos, obviamente la educación a distancia ha sido un reto. ¿Cuáles son estos factores que tú tienes en cuenta entonces para decir, voy a mandar a mis hijos de nuevo a la escuela? ¿Estás de acuerdo con lo que has escuchado de las demás madres? Comparto lo que dijo Cristal, el rezago académico. Yo tengo la experiencia de que las maestras de mis chicos son maestras excelentes y no tengo este problema que tal vez tengan otras mamás, que si, hablando de la tarea después del periodo de clases virtual todo el día, pues los chicos pues no pasan por ese proceso porque tareas se realizan durante el periodo de clases. Pero tengo una niña de kindergarten, es una niña que tiene su primera experiencia escolar virtual, porque ya no fue a preescolar, no fue a lo que llamamos el Head Start ni nada de eso. Y pues realmente esa experiencia de que fuera virtual y no presencial fue lo más que me chocó de todo este proceso. Y pues tengo un rezago en ella en cuanto a la lectura y demás. Al igual que María, también soy maestra de profesión, pero el poder cumplir con las necesidades de mis otros chicos, pues no me permite como que dedicarme el tiempo que mi hija que está aprendiendo a leer se merece. En cuanto a que vuelvan a la escuela, pues yo sí estoy de acuerdo y me siento muy tranquila porque para la bendición de nuestra familia, papá está en el mismo colegio donde mis niños estudian. Y yo sé y confío que cuando todo esto se acabe, cuando las clases empiezan presencial, mis nenes van a ser bien diligentes con lo que es el tener la mascarilla puesta. Confío plenamente en que así va a ser porque ellos quieren estar en su escuela.
ellos saben que si eso no pasa, ¿verdad? A lo mejor pueden correr el riesgo de enfermarse y que se paralice la educación presencial. Yo no tuve esa experiencia de que mis hijos empezaran presencial porque acá en Ponce el colegio no, la superintendencia de escuelas católicas no le permitió al colegio comenzar. Pero sí quiero, sí me interesa. Yo sé que mis hijos tienen muchas ganas de ir al colegio. Es difícil a veces que un niño, tú criarlo solito, mis niños se tienen ellos con sus hermanos y se entretienen y todo, pero ellos quieren estar en la escuela, ellos quieren ver a sus compañeros, ellos quieren salir de aquí. Que sí estoy de acuerdo con que empiece las cosas presenciales. Claro, Si me permites, yo claro, quería añadir que quería saber un poco de lo del movimiento. Quiero que quede bien claro, porque esto pues va a estar público, ¿verdad? En las redes. Yo quiero que quede bien claro que el movimiento lo que está exigiendo es que sea una reapertura segura, sostenida y voluntaria, ¿verdad? Porque entendemos que hay muchas situaciones particulares de familias que pues por X o Y decidan que no es verdad el momento para regresar a la escuela, y eso pues también hay que respetarlo, pero igual que nos han tenido, como quien dice, los 410 días a los que sí queremos sin opción, pues que nos den esa opción, que le den la oportunidad a la educación, igual que se le han dado a todos los otros sectores. ¿Qué pasaría si un restaurante tiene un brote? Pues se cierra ese restaurante y se atiende ese problema en particular. Y eso es lo que las nuevas guías del CDC están diciendo, que las escuelas no se pueden ver y cerrar en base a contagios comunitarios. Que si hay un problema en una escuela, se atienda eso y se vea de dónde vino ese contagio ¿verdad? Y se trabaje esa escuela en particular. Igual que se trabajaría en cualquier otro sector. O sea que realmente serían dos cosas que quisiéramos que cambien. Sería que sea, ¿verdad? Que sea sostenible, que los niños no estén entrando y saliendo cada vez de la escuela 2 semanas sí, 2 semanas no, porque emocionalmente, ¿verdad? Eso a ellos les causa mucha inseguridad y mucha angustia de no saber si van a volver, si no van a volver, cuándo puedo ir, cuándo no puedo ir, especialmente los más pequeños que no entienden tanto. Y lo otro sería, pues eso, que quede bien claro que es algo voluntario. Aquí nadie está diciendo que todos tenemos que ir obligatoriamente, que sea voluntario para las personas que entienden, que se sienten seguras, que confían ¿verdad? En las medidas de mitigación de su escuela, y que abran las que estén solamente preparadas, que eso fue lo que ocurrió cuando les dieron permiso a abrir. No abrieron todas las escuelas, abrieron aquellas escuelas y colegios que habían podido prepararse según, ¿verdad? Todas las rigurosas, la lista de rigurosas cosas que había que atemperar en los colegios y escuelas para que abrieran seguramente. O sea, que obviamente no vamos a abrir escuelas si no están seguras, y pues eso, que sea voluntario, que quede bien claro eso, porque he escuchado mucho en las redes que hay gente que eso no lo tiene muy claro. Pero es necesario, y como decía la otra chica, Cristal, ella dice que es lo económico sobre la educación, pero es que sin educación no hay economía. Igual hay papás que están dejando de trabajar, hay niños que no se eduquen propiamente, no van a poder conseguir un buen trabajo. O sea que al fin y al cabo hay que poner las cosas en perspectiva, porque los números y la data habla por sí sola, en las escuelas no están los brotes, y de surgir algo, pues se atiende, ¿verdad? Esa escuela o esa comunidad como burbuja, y se toman decisiones en base a lo que haya ocurrido ahí, no afectar a todo el país. Claro. A mí me gustaría añadir a lo que dijo María, disculpa, es que también cada composición familiar es diferente y sus necesidades son diferentes, y eso no lo podemos perder de perspectiva, porque la realidad es que van a haber familias que, por ejemplo, si alguien en esa casa es un paciente precisamente respiratorio crónico, yo no voy a querer que mis hijos o que la unidad familiar mía esté expuesta de esa forma, precisamente porque hay un agravante en esa familia. Si hay una persona que está inmunorreprimida, también tú vas a querer cuidar adicionalmente a esa persona, porque es un agravante. Así que yo creo que es importante ese elemento que ella dice, pero en esos casos en particular ya hemos visto que muchas veces, tanto a nivel del Departamento de Educación Pública como las entidades privadas de educación, están proveyendo las opciones, porque incluso al día de hoy estamos viendo como cuando se hacen los procesos de matrícula, hacen muchas veces hasta el sondeo. ¿Estarías disponible y dispuesto a una educación presencial o a una virtual o a una híbrida?
Y yo creo que por eso es importante tener en consideración eso, porque yo no puedo ser una persona que vaya a juzgar a alguien por decir, no, mis hijos se quedan en casa. Porque sabes que si esa es la decisión de esa mamá y de ese papá, yo no sé si ella en esa casa se cuida abuela. Yo no sé si en esa casa se cuida a Titi que tiene cáncer. Y yo tampoco puedo ser tan severa con esas otras composiciones familiares porque yo no las conozco. Quizás lo ideal para mi familia, ¿verdad? Como está constituida, es precisamente una educación presencial, porque agraciadamente pues no tengo quizás esos agravantes que esas otras familias sí pueden tener. Y yo creo que eso es importante, no perderlo de perspectiva. Claro, y hablando de esas composiciones familiares, y esto ya para ir terminando, quisiera cubrir qué rol ha jugado, sobre todo en un espacio o en un tiempo de distanciamiento físico, donde el llamado ha sido a no reunirse, a no verse, a no compartir, cómo o qué rol, si alguno, ha jugado esa familia externa a la casa, tíos, abuelos, familiares, a apoyarlas a ustedes en su situación individual como madres. ¿Cómo han visto ustedes ese mensaje de aunque no se puede compartir a distancia, tal vez ellos son la única manera en la que se puede ir a trabajar y a la vez los nenes pueden estar en la escuela? Por ejemplo, Cristal, tu familia está lejos en el oeste, que no es tan fácil solamente acceder a ellos. Así que ¿cuál es tu pensamiento sobre esto? Pues mira, ha sido bien complicado porque pues quizás mi familia está lejos y en ocasiones pues quizás yo podía bajar al oeste o ellos subían a la zona metropolitana y se daba ese compartir. Pero ahora están los temores que trae la pandemia y las responsabilidades que se añaden a cada persona en vista de que esta pandemia ha hecho que todos tengamos que hacer cambios en nuestra rutina. Así que pues básicamente en un inicio pues el contacto físico con la familia no existía pues porque los contactos que ellos estaban teniendo en sus trabajos o los mismos miedos que estaban desarrollando en sus hogares. Ahora, poco a poco, según han ido pasando los meses, que ya llevamos 1 año y 1 mes en medio de esta pandemia, pues he podido otra vez tener esa ayuda, ese backup, como decimos por ahí, de la familia. Pero, como bien mencionas, al tenerlo tan lejos, pues no se ha dado como yo quisiera. Claro. Y en el caso de Rosedelis, ¿cómo ha sido para ti ese apoyo familiar? Pues igualmente que como Cristal mencionó, a principio de la pandemia, pues el contacto físico era cero, alrededor de hasta aproximadamente el mes de julio. Ahí pasamos por una situación familiar bien difícil y ahí pues tuvimos que encontrarnos por encontrarnos, porque realmente nos necesitábamos y agraciadamente nos teníamos en ese momento para pasar esa difícil situación. De momento pues no, ese miedo que sentíamos al principio fue bajando. No puedo llamarlo descuido, pero era la necesidad de poder estar con la familia nuevamente, porque realmente esto aquí se vio bien afectado al estar lejos físicamente de las personas que amamos, perdón. De momento ahora recientemente tuvimos una situación familiar de un caso positivo, tuvimos que volver a guardarnos y pues estamos en el proceso del distanciamiento físico nuevamente. No es nada fácil porque nosotros somos bien pro familia, somos una familia bien unida y el tenernos que encontrar con esta situación de no poder estar junto a ellos, pues a los niños especialmente les afecta mucho porque ellos quieren estar con sus primos, quieren jugar con sus primos y no se puede. Pero pues confiados de que de la misma manera que sí como mamá ha tomado la decisión de que vayan a la escuela, pues también tengo que sentir la confianza plena de que compartir con la familia, a sabiendas de que ellos se están cuidando también, pues no debe ser perjudicial para ellos ni para nosotros. Y esa claro. Que menciona Rosedelis es bien importante porque sobre todo la generación de niños, los jóvenes pues ya tienen su carácter desarrollado, pero esta generación de niños pequeños llevan 1 año y medio de su vida escuchando no abraces, no beses, no sobes, no te acerques, no de sus abuelos, de los vecinos, yo inclusive en el parque le digo no te acerques porque como no sé cómo va a reaccionar el otro padre, pues por respeto a la otra familia, ¿verdad? Y no porque a mí no me importe, pero como dice Rosedelis, le he perdido un poco el miedo al virus, primero porque sé que mi hijo está protegido con una mascarilla y por la data que sabemos que los niños pues
¿verdad? La carga viral no es tanto, y donde yo vivo, pues la mayoría de las personas adultas se han podido vacunar ya. Entonces, todo esto nos da un poco más de confianza, pero es importante eso, porque es una generación que va a tener que reaprender, y cuando estos niños regresen a la escuela presencial, es importante que esas maestras estén conscientes y el equipo de psicólogos y todo, de que estos niños tienen que reaprender unas conductas y tienen que reaprender a socializar. Hay gente que yo creo que le está dando poca importancia o no se están dando cuenta de eso, pero es importante. Mi hijo a veces me dice que no quiere ir al parque con otros niños. Una vez está allí, gracias a Dios, es súper sociable y la pasa bien, pero es esa angustia, esa ansiedad de, Dios mío, voy a ir a un lugar y va a haber mucha gente. De hecho, mi marido lo llevó el domingo a la protesta que tuvimos frente al Capitolio y duraron 15 minutos. Mi hijo, cuando vio todos esos niños, se echó a llorar y me dijo, me quiero ir a mi casa. Y eso son cosas, mira, se me paran los pelos, porque son cosas que yo tengo las herramientas, yo le he proveído, como dice Rose Delis, uno escogía al principio quién veía y quién no, y quién única persona decidimos que no íbamos a ver eran unos vecinos frente a nosotros que tienen 2 niñitas. No veíamos a los abuelos, o sea, a los papás de cada quien para protegerlos, pero nosotros decidimos que por el bien de nuestros niños, ellos iban a seguir viendo y compartiendo. Y esas son decisiones que uno toma, pues, pensando en el bienestar emocional de los hijos. Sí, tenía cierto riesgo, pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Nunca pasó nada. Pero son cositas que hay que tener en consideración, que la salud mental y emocional no se puede dejar para después. Eso es algo que hay que atender ahora y parte de lo que están, por qué queremos que vuelvan a las escuelas es por eso. Pues quiero agradecerles a las 4, Lian por razones de trabajo tuvo que desconectarse, pero a las 4 quiero agradecerles por estar aquí con nosotros, desearle un feliz Día de la Madre, por esa labor que hacen titánica en estos medios, en este tiempo de pandemia y de distanciamiento. Y pues, por supuesto, esperando que todo esto pueda regresar a la normalidad pronto para que los niños puedan regresar con tranquilidad y podamos regresar a alguna clase de normalidad. Así que les agradezco mucho y que disfruten su día. Gracias, Salomé. Yo creo que todos hemos aprendido de esta pandemia y seguiremos aprendiendo en el camino. Lo importante sí, definitivamente. Se puede. Y apoyándonos siempre. Así mismo. Se puede, claro que sí, no, pues gracias. Y no juzgar, lo importante es no juzgar las decisiones que tome cada madre en cuanto a lo que si lo llevo a la escuela, no lo llevo a la escuela, ser empático con todo, con la decisión que tome cada quien. Gracias. Y a ustedes que nos sintonizaron, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima edición de Entrevistas con